Bienvenidos a Cátedra Procesal, un espacio de conocimiento jurídico creado por Álvarez Liévano Lacerna, en colaboración con Ámbito Jurídico de Legis, en el que conversaremos sobre los detalles del derecho procesal laboral de la mano de expertos. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Liévano Lacerna y Ámbito Jurídico de Legis. Soy Carlos Arturo Barco Alzate, socio director de Litigios y Formación de Álvarez Liévano Lacerna, y este es un espacio para hablar de las incidencias del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Nos acompaña nuevamente, a quien le doy una muy cordial bienvenida de nuevo, al juez laboral Dominik Cibulkiewicz, juez laboral académico, con quien hemos venido conversando varios temas. Tenemos episodios anteriores que pueden ver ustedes ya en línea sobre grado jurisdiccional de consulta y uno anterior que también hicimos sobre la audiencia inicial laboral. La audiencia inicial, que antes tenía un nombre completo de conciliación, decisión de excepciones previas, sanamiento, fijación de litigio y decreto de pruebas. Bastante largo. El viejo artículo 77, ahora se va a llamar audiencia inicial, y este episodio lo vamos a enfocar en la audiencia a continuación de esa, que es la audiencia de trámite y juzgamiento, regulada en el artículo 258 del nuevo Código Procesal, Ley 2452 del año 2025. Entonces, doctor Dominik, audiencia de trámite y juzgamiento. Bueno, en la audiencia de trámite y juzgamiento se mantiene la misma estructura, son 3 etapas. La etapa de práctica de pruebas, recordemos que el decreto de las pruebas se hizo en la 5ª etapa de la audiencia inicial, y aquí se van a practicar todas las pruebas que han sido decretadas por parte del juez. Y obviamente el tema también de si hay de pruebas de oficio también estarían aquí involucradas. De esto no hay ningún inconveniente, se siguen normal las reglas probatorias que están establecidas en nuestro nuevo código, y se continúa con la etapa de alegaciones, en donde sí creo que tiene un apunte bastante, conveniente para los litigantes sobre todo. Y es el tema de que pues, el juez escucha las alegaciones de las partes, y en el artículo 42 hoy en día no existe como un hito temporal sobre la posibilidad de establecer como puntos para poder escuchar a las partes. Los jueces por lo general optan por dar 5, 6, 3 minutos de intervención sin tener en cuenta de pronto la complejidad del asunto. Lo que trae el nuevo código es, bueno, vamos a tener un máximo de 20 minutos, pero señor juez, usted tiene también la posibilidad de pronto en condiciones de igualdad de poder suministrarle a los abogados más tiempo de acuerdo con la complejidad del asunto. Los puntos de pronto de apelación pueden ser bastantes y 20 minutos se pueden quedar cortos, pero yo creo que ahí viene como colaboración de parte y parte, porque hay veces que también los abogados repiten y repiten, pero también es necesario de pronto agotarlo de la mejor manera posible. Entonces esto es bastante importante, no sé qué piensa de eso. Ese es un tema muy particular que tiene que ver sobre todo con el estilo de los abogados. Y evidentemente los abogados, sobre todo los abogados latinoamericanos, porque los abogados de otras latitudes no son así. Los abogados estadounidenses, los abogados europeos son mucho más concretos, son mucho más puntuales que nosotros, pero eso es un tema cultural realmente. Sí. Es un tema cultural. Yo particularmente creo que, bueno, y esto ya es una opinión personal de litigante, ¿no? Muchos litigantes que nos están escuchando tendrán una opinión diferente, pero yo personalmente creo como litigante que si uno no es capaz de decir lo que debe decir en 10 minutos o máximo 15, es porque no sabe qué decir. Y eso, estoy de acuerdo. Y eso lo digo como litigante, es más que todo no como una crítica a mis colegas, ni como una crítica a quien se tome más tiempo, sino porque yo creo que tenemos que educarnos nosotros mismos en la práctica judicial y en la práctica de litigio a ser mucho más concretos, a ir al grano. Y me parece muy importante, y lo digo como una recomendación, seguramente muchos colegas no estarán de acuerdo, pero yo sí lo digo como una recomendación, y es que uno tiene que entrenarse para poder decir lo que tiene que decir en un tiempo que no debería ser superior a 15 minutos. Máximo. Yo por lo general doy 10 minutos, 15 minutos dependiendo como de la complejidad, de pronto 20 minutos. Hay veces que se demandan muchos puntos, derechos del código sustantivo o de leyes sociales, de pronto implicaría más tiempo y uno lo entiende, pero sí también reprocho algunas de las prácticas en el litigio que repiten y repiten, abro comillas, y
Eso es un punto que seguramente desarrollaremos en la etapa cuando vayamos episodio por episodio, etapa por etapa, porque yo sí creo que eso es una mala práctica. Sí, Uno en las alegaciones de conclusión como litigante no necesita recordarle ni al juez ni a la contraparte lo que dice la ley o lo que dice la jurisprudencia. Uno se tiene que concentrar es en lo que quedó probado realmente. Que es exactamente. Y convénzame de la Sí, teoría del caso. Eso es importante. pero bueno, digamos que Bueno, eso también hace parte mucho del estilo de cada litigante, que hay que respetar, por sí, supuesto. claro. Ahora, bueno, pueden suceder muchas eventualidades. O sea, yo creo que durante la etapa de la práctica de pruebas es posible que existan situaciones sobrevinientes que exijan el decreto oficioso o incluso la solicitud de una de las partes de adicionar alguna prueba para ser practicada. Eso podría dilatar la sesión o incluso suponer una sesión adicional de práctica de pruebas. Podría ser, si de pronto, si en algún momento en esa etapa, pues ya habíamos hablado que el decreto de pruebas ya pasó, pero en esta oportunidad se puede generar para el juez la posibilidad de decretar en esa etapa de práctica de pruebas una prueba de oficio y pues mirar la posibilidad de que de pronto por una sesión adicional corresponda. Ya habíamos hablado con antelación sobre asuntos excepcionales en donde se puede una sesión, no una tercera audiencia, una sesión adicional, pero porque está plenamente justificado. Yo creo que podría eventualmente, si el juez lo considera, si es posible, o en dado caso que pueda ser considerado la prueba de un hecho sobreviniente, por ejemplo, también podrías incluirse ahí. Claro, porque es que además, precisamente sobre la práctica, puede suceder que un juez considere que hay que convocar a alguien más Podría ser, y no se haya dado cuenta sino hasta la práctica. podría ser. Porque del curso de un interrogatorio, del curso de un testimonio, se termina advirtiendo el juez que además tiene un deber, y eso lo hablamos en un episodio anterior, el juez tiene el deber de integrar la litis con todos los que estén llamados a integrarse Ok. por litisconsorcio facultativo necesario o terceros intervinientes. O sea que el juez no por estar en la etapa de la práctica de prueba se le impediría convocar a una nueva persona y parar el proceso hasta que la persona se ponga al día. Bueno, yo soy respetuoso de la autonomía judicial, pero si el juez considera que se dan esos presupuestos, no hay ningún inconveniente y se puede justificar una tercera sesión o una Y- segunda sesión de pero esa segunda. de cierta manera estaría obligado a hacerlo. Sí, claro. Si el juez, pues si las Pero circunstancias del caso sí, se lo exigen. Ahora, una, una audiencia que evidentemente por el principio de oralidad se realizará de forma oral, dice el artículo 259, con o sin las partes, con o sin los apoderados, o sea, el juez sigue adelante. eso existe hoy en día en el artículo 30. Las partes pueden no venir y el juez tiene la obligación de emitir sentencia. Yo he emitido sentencia solo. Eh, Eso me genera una inquietud digamos, no quiero mezclar varios temas, eso lo hablaremos seguramente cuando hablemos de apoderados, pero ese con o sin apoderados o con o sin las partes parte del supuesto de que existe un apoderado reconocido que no va a la audiencia, no que no haya apoderado, que sería distinto. Ambas situaciones se pueden generar. Sencillamente se da la posibilidad, y de hecho en la práctica judicial se ve mucho, hay personas que deciden, ellas mismas deciden presentarse sin abogado y pues ahí también entra esa circunstancia. Pero en ese caso habría la necesidad de convocar un curador. En los casos un de abogado poder de judicial, oficio. si está el demandado o la parte demandante ahí presente, no habría eventualmente, salvo que se lo pide. Pero generalmente se ve en la práctica judicial que las partes deciden hacerlo sin abogado y no tampoco solicitan amparos de pobreza o algo por el estilo. Pero Son luego, decisiones que no, en la práctica judicial no se han reprochado del todo, pero en algunos casos en donde sí se ve, digamos, cierta afectación grave, sí se ha reprochado de manera por vía de tutela. claro, la defensa técnica, Sí, pero exacto. eso no supondría que también parte del código exigir el ejercicio de postulación, el derecho de postulación, o sea, que todas las partes estén representadas por un abogado. Pues en principio sí. Eso me genera mucha inquietud porque precisamente hay muchos jueces, como usted lo menciona, hay muchos jueces que no adelantan audiencia alguna, mucho menos de trámite y juzgamiento, sin la presencia de un apoderado, que esté sin la acreditación de un abogado, sin el reconocimiento de personería a un abogado. Distinto es que el abogado que esté reconocido no vaya, es distinto. Sí. Pero bueno, y hay algo que sí es muy importante y yo creo que aquí nos podemos detener un segundo más. Y es que, bueno, el juez puede decretar un receso para proferir su audiencia. A veces dice hasta de una hora, pero los jueces
A veces una hora no es No es suficiente. suficiente, Me ha pasado, sí. me ha pasado. Pero dice lo siguiente, y lo voy a leer textual. Excepcionalmente, el juez podrá abstenerse de dictar sentencia en forma oral cuando no disponga de los medios electrónicos para su registro o cuando la complejidad del caso lo amerite, de lo cual deberá dejar constancia en el expediente. Ok. En este evento, además de anunciar el sentido de su fallo, el juez debe dar una breve exposición de sus fundamentos y emitir la decisión escrita dentro de los 10 días siguientes. Listo. Eso es una nueva, Eso sí novedad. es completamente una novedad. Eso es una novedad. Esperamos. Yo soy amante de la oralidad, me gusta la oralidad y me gustaría optar por la regla general, que es emitir sentencia ahí mismo. Por lo general lo hago y hay veces que esa hora no es suficiente, pero uno la justifica y la idea es que se vaya en ese día con esa sentencia. Pero la excepción puede generar de pronto la primera causal, que es mucho más como genérica. Porque si a mí el artículo me dice no disponga de medios electrónicos para su registro, me deja bastante en las nubes. Y ojalá que esta primera causal no se vuelva la práctica generalizada para poder obviarse o desligarse del deber de emitir sentencia en oralidad. La segunda parte sí me parece más objetiva, más entendible, sobre todo en los casos en los que ameritan. Hay veces que los jueces, cuando van a emitir una condena, no explican ni siquiera las razones, o más bien, la liquidación, no se sabe de dónde la saca. Y hacerlo de pronto, en mi práctica judicial, yo trato de hacerlo, de mostrar una liquidación, pero no es lo mismo verla, sentir la presión de verla y criticarla en ese momento desde la pantalla, a tenerla por escrito. Entonces, por ejemplo, pensemos en un caso de una culpa patronal con indemnización plena y ordinaria de perjuicios, lucro cesante, consolidado futuro. Eso podría ser de eventualmente, por la complejidad del asunto que amerita una liquidación, que la persona se detenga a verla por escrito y opte por la posibilidad de que también pues, presente los recursos por escrito, porque en dado caso que el juez elija esta forma de emitir sentencia por escrito, se activaría el recurso de apelación por escrito en un término distinto. En un término En distinto. un término distinto. Yo creo que eso le va a favorecer mucho más a los litigantes que a los jueces. Y por supuesto que aplaudo esa forma porque pues uno va a la audiencia con el expediente estudiado, con la controversia de pronto, pues obviamente uno le toca leer todas las situaciones, entonces pues al litigante también, pero el litigante va a saber qué es lo que el juez decide en el momento en que escucha la sentencia. Entonces, que exista una posibilidad de que hayan ciertas excepciones para que sea por escrito, en dado caso de la complejidad, yo creo que es algo maravilloso porque se pueden apelar puntos que en la audiencia no se alcanzan a apelar. Ahora, sigue siendo una excepción. Sigue ¿no? siendo. Sigue siendo Correcto, una excepción. sigue siendo una excepción. Veremos si esto se convierte en una suerte de regla general. Muchos jueces, por organización De pronto. y por congestión, dirán... De pronto dice, dejará constancia, Sí. el juez deja constancia y listo, justifica. Claro, pero es que además dice cuando la complejidad del caso lo amerite, y eso lo va a decidir el juez. Exacto. Y si Digamos, el juez parece complejo lo que va a decidir, ahí está. No podría venir un tribunal, no podría venir una de las partes a decir, oiga, no, esto es demasiado fácil, hágalo ya, porque además es el juez, es el director del proceso. Correcto. Lo que sí deberá hacer el juez es emitir la sentencia escrita dentro de los 10 días siguientes. Correcto. ¿Qué pasa si se pasa esos 10 días? Bueno, esperemos que de pronto no se generen muchos inconvenientes. Estoy pensando por analogía en algunos casos en los que he visto en la práctica judicial que cuando, por ejemplo, en los casos de fuero sindical, que tienen la obligación de emitir sentencia El entre los quinto día. jurisprudencialmente se ha admitido o no se ha castigado ese incumplimiento del artículo en relación con el decidir de plano la apelación en esos casos. De hecho, también en los casos de los 10 días de la calificación o en los 30 días de acoso laboral, eso no se ha castigado. Entonces yo creo que va a seguir de pronto la misma regla, esperemos que no, pero la idea es que se cumpla, si la norma dice 10 días, que el juez tenga la posibilidad de acatar los 10 días. Fíjese que yo tenía una interpretación distinta y yo sí creo que esa, que es una excepción, que obliga al juez a emitir sentencia escrita entre los 10 días, para mí ahí sí hay un efecto de ineficacia. Yo sí creo... Yo lo tomaría como algo categórico, yo lo cumpliría. Solamente estoy pensando en aquellas oportunidades donde pase, ¿no? Por supuesto, pero para mí no cumplir esos 10 días sí afecta la validez de la sentencia. Podría eventualmente surgirse alguna... Yo creo que si el juez no alcanza a estar dentro de los 10 días, le va a tocar, a mi juicio, es la interpretación que yo hago. Pasar? Lo que debería pasar es que tenga que volver a citar la audiencia y hacer oral. Eso podría ser algo o sea, que pueda inmediatamente. Porque es que además de llamar la atención en segunda instancia, ¿no? claro, decirle, y además, oiga. y además, quién sabe si esto podría provocar
investigaciones disciplinarias o bueno, digamos que a veces es muy bien acucioso el Consejo de la Judicatura. Algo que no está aquí, pero me parece importante para cerrar, y es la obligación de que sea el mismo juez que dicta la sentencia el que escuche los alegatos. Eso es la regla general de una de las causales de nulidad del Código General del Proceso. Aquí no lo tenemos explícito, pero es una regla que se seguirá aplicando. Claramente. De pronto, los litigantes creen que los alegatos de conclusión no son importantes. A mí me han hecho cambiar. Son muy importantes. En un medio, un alegato de conclusión me han hecho cambiar decisiones y es donde yo decreto los recesos. Entonces es muy importante porque los alegatos de conclusión es la forma que tiene el abogado para convencerme a mí en la autoridad del caso. Y si yo veo que el abogado hace un ejercicio muy juicioso sobre lo que a él le dicen las pruebas, pero que a mí no me decían eso las pruebas, me puede de alguna manera persuadir y decir, oiga, voy a volver a mirar para ver si me dice lo que él me está diciendo. Entonces yo creo que la importancia radica en eso, que los alegatos de conclusión es la puerta final para convencer al juez sobre eso y pues obviamente como a continuación viene la etapa de la sentencia, pues debería estar ligada a una y otra etapa. Todo esto, primera instancia, estamos hablando de audiencia inicial y audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia. Así que, bueno, muchas gracias, doctor Dominic. Gracias por acompañarnos en este y en los anteriores episodios en los que conversamos de varios temas. Muchas gracias a los que han llegado hasta aquí. Los invitamos a seguir en sintonía en este podcast que es Cátedra Procesal, una realización de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico de Legis. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados a las redes sociales de Álvarez Líbano La Serna y Ámbito Jurídico para no perderse los siguientes capítulos.